Estamos hablando del cine cósmico de Béla Tarr. En la sección de soundtrack tendremos el comentario de Luis Barria y después en Cineteca Lumière hablaremos de Nocturnal Animals de Tom Ford. Bienvenidos todos al Café Lumière. Comenzamos. Bienvenidos a todos los que nos sintonizan a través de la señal de radio y televisión de Veracruz. Yo soy Victoria Cabrera. De igual forma, saludamos a toda la gente que nos sigue a través de las redes sociales. Mi nombre es Gustavo Vega y hoy vamos a abordar un tema muy particular. Queremos hablar del cine de Béla Tarr y lo hemos denominado el cine cósmico de Béla Tarr, haciendo referencia al universo que implica, el universo por sí mismo que implica la cinematografía de este director húngaro tan importante en la cinematografía contemporánea como lo es Béla Tarr, ¿no? Así es, y a mí me gustaría hacer esta referencia que Gustavo tuvo la oportunidad de tomar clases directamente con él, entonces es alguien que lo conoce de una manera un poco más cercana y bueno, estaremos hablando de, como bien dice Gustavo, de la particularidad que es todo su cine. Bueno, Béla Tarr ha sido considerado, es una especie, hay quien dice, una especie de meteoro, es como un cometa, estos directores que se les ve una vez cada determinado tiempo, cada 2 o 3 generaciones y no vuelve a haber uno igual, ¿no? Es muy particular. Habría que decir que Béla Tarr ha forjado ya su filmografía, no filma más. Exactamente, ya se ha retirado. Él está retirado por decisión propia. Y desde ahí eso es una caja de resonancia muy fuerte para el cine, para la cinematografía y la filmografía de este director, porque a diferencia de muchos otros directores, él ha clasificado su trabajo como terminado. El trabajo está ahí y él quiere evitar la repetición de sí mismo por cuestiones comerciales, y él ha sido honesto consigo mismo, con su trabajo y con las audiencias, con sus públicos, y él dice, el trabajo ya está terminado, ese es, no tengo más que decir tal vez, y si tuviera más que decir, tal vez me empezaría a repetir. Claro. Son 9 películas las que él logró filmar, las que él firmó. También hay algunos cortometrajes, hay algunos trabajos para la televisión, pero el trabajo cinematográfico lo comprenden 9 películas. Así es, y bueno, una de esas cosas que mencionas, me parece que la sinceridad es uno de los elementos claves que vemos dentro de su cinematografía, y me refiero a sinceridad porque creo que todo el cine de Béla Tarr está plasmado de tratar de encontrarle un sentido a la vida y de también muchas relaciones metafóricas en todas sus películas. Muchas veces se le ha catalogado, incluso hay quien lo llama el filósofo del cine, por la carga tan intelectual o tan pesada que se pudiera percibir en el cine de Béla Tarr. Definitivamente es un cine muy denso, es un cine muy específico, no es para el gran público, obviamente. Y hay quien piensa que Béla Tarr es una especie de filósofo o un erudito que está pensando todos y cada uno de sus detalles. Y la verdad es que yo te puedo decir que es todo lo contrario. Béla Tarr se mueve por la intuición principalmente, se mueve por la emoción y a veces no piensa tanto. Es un tipo que es de muy pocas palabras, Béla Tarr, pero cuando dice o afirma algo es algo muy especial, suele ser algo muy particular, muy agudo en sus comentarios, no solamente en lo que él habla, sino en el cine. Claro, en sus propias me refiero a un películas. comentario cinematográfico. Algo importante en el cine de Béla Tarr es la construcción del tiempo. Cualquiera que haya visto una película de Béla Tarr se va a dar cuenta, el filósofo Jacques Rancière ha escrito de él, el creador del tiempo suspendido, por el manejo del dolly y por el manejo de los movimientos de cámara en relación con el tiempo. A mí me gustaría decir que justo en esta relación de tiempo, estos movimientos de cámara que hace Béla Tarr con sus personajes parecen
hasta coreografiados, y nos da una especie de permanencia un tanto alargada en todos esos planos que nos van llevando en un lugar, y donde aparte del personaje físico que está siguiendo, el escenario también se vuelve uno de los grandes personajes de sus películas. Sí, definitivamente es un director muy inteligente en la planeación de sus movimientos de cámara. Incluso las técnicas que pudieran parecer tan sofisticadas, yo te diría que las hace de una manera muy sencilla. O sea, le pone ruedas a los objetos, a las salas, al mobiliario, los va moviendo conforme va la cámara, que cualquiera podría decir, bueno, esto requirió de millones Mucha de producción. En producción, y realmente es una simple idea con unas rueditas y el talento de Béla Tarr moviendo y coreografiando todo. Pero a mí me gustaría hablar sobre todo de una cuestión más importante aún que su expresión en los momentos de cámara, que es Béla Tarr tiene una mirada tan particular que logra algo que muy pocas veces se logra en el cine, que es cautivar la antigüedad o cautivar un momento específico en el tiempo. Que muchas veces esto es incluso contradictorio o va fuera del tiempo, que es uno cuando ve las películas de Béla Tarr pareciera que fueron filmadas quizá en 1940, 1950, y muchas de ellas fueron filmadas en los 90s, claro, o en los años 2000. Entonces, cautivar esa antigüedad es algo que muy pocos directores logran, y se logra con una mirada muy especial a una sociedad, a los rostros o a la gente que te puedes encontrar por ahí. Claro, yo diría que le da un carácter atemporal a las películas, ¿no? Como bien dices, a veces puedes confundirte en que están filmadas en otro tiempo, pero no, y a lo mejor en unos años posteriores parezca que son muy vigentes. Claro que sí. Sobresalen algunas películas como El caballo de Turín, como La condena, como Las armonías de Bergmaster. Son películas muy particulares, sin duda alguna comprenden las principales obras en la filmografía de Béla Tarr. Su ópera prima, Nido familiar o Family Nest, es altamente recomendable, y de verdad una recomendación o para acercarse al cine de Béla Tarr. Claro, y también acercarse a las entrevistas que da en conferencias, en universidades. También es muy de retroalimentación escucharlo hablar fuera del lenguaje cinematográfico. Béla Tarr, sin duda alguna, un director único en la cinematografía internacional y en la historia del cine. Amigos de Café Lumière, en esta ocasión nos encontramos con el director de un documental muy interesante. Él es Alberto Arnaut, y que está presentando su trabajo en el marco de la gira de documentales Ambulante. Así es, muchas gracias. Bienvenido, te agradecemos mucho tu disposición para charlar con nosotros. Gracias en el Café Lumière. por invitarme. El documental Hasta los dientes, que toca un caso sensible y que curiosamente se cumple 8 años de este caso que aborda tu documental, sí, en relación al caso de Jorge y Javier, ocurrido en la ciudad de Monterrey. Quisiéramos hablar y podríamos iniciar la conversación. ¿Cuál es tu relación con el caso o cómo te involucras con esta historia tan particular que sucedió hace 8 años en Monterrey? Sí, yo me involucro con el tema porque yo conocí a uno de los estudiantes asesinados por el ejército en 2010. Yo conocí a Javier Francisco Arredondo Verdugo en el pueblo de Todos Santos, Baja California Sur, de donde es originario mi papá y de donde es originario también Javier Francisco. Lo conocía muy bien desde pequeños. Entonces, cuando recién conozco la noticia, primero de la balacera en el TEC de Monterrey y después descubro que se trataba de Javier Francisco, pues obviamente me impactó muchísimo, sobre todo porque en un primer momento las autoridades habían dicho que se trataba de sicarios armados hasta los dientes, de ahí el título del documental. Y entonces pues decido hacer una película sobre la historia de vida primero de Javier Francisco, y después cuando conozco a las familias, a la familia también de Jorge, pues decido incluirlo en el documental. Después el proyecto, digamos, evoluciona un poquito más cuando descubro material de archivo que venía dentro del expediente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, y decido que la película tenía que ser mucho más
grande, no solo hablar de la historia de vida de Javier y de Jorge, sino también tratar el tema de la denuncia como uno de los grandes ejes rectores de esta película, digamos. Extenderlo a una especie de activismo o impacto en cuanto a una denuncia. Sí, claro. Primero, bueno, o sea, digamos, tiene tres grandes ejes la película. Por un lado, recuperar la historia de vida de Jorge y Javier, y por otro, la parte de describir lo que sucedió ese día, y después, cuando las familias comienzan la búsqueda de justicia, pues también apoyarlas en ese objetivo de encontrar justicia. Claro, en eso me gustaría detenerme, porque me parece importante. El documental invierte 40 minutos, los primeros 40 minutos, en aclarar que no eran sicarios. Exacto. Que eran unos chicos como todos, como muchos de los que existen en México, con ganas de estudiar, de salir adelante, y eso me parece importante. Sí, es una apuesta que sabíamos que iba a ser difícil, que no a todo mundo le iba a atraer tanto esa parte, pero sabíamos que para las familias era muy importante limpiar el nombre de Jorge y Javier, entonces por eso le dedicamos tanto tiempo a contar esa parte de la historia, ¿no? Hemos visto reacciones distintas con respecto a esa parte de la película, pero nosotros en ningún momento pensamos en acortarla, en quitarla, ¿no? Sino más bien en tratar de hacer de esa parte de la historia de vida de Jorge y Javier una parte, digamos, atractiva cinematográficamente para el público, y después contar la parte más que tiene que ver con describir lo que sucedió ese día y digamos, el impacto que tuvo tanto en la comunidad de Monterrey como en la comunidad de Todos Santos, Baja California Sur, ¿no? En términos sociales, políticos, etc. Sirve también este trabajo como una especie de actualización del caso, ¿no? De comunicar la situación en la que se encuentra en este momento, la búsqueda de la justicia, porque parece que pues el caso ha quedado impune, ¿no? Como muchos otros en este país. Sí, el caso estuvo detenido durante 6 años que fueron eternos para las familias, donde ni siquiera salía el expediente de la Procuraduría General de la República. Incluso les llegaron a decir a los familiares que el expediente estaba perdido. Es a través del activismo de estudiantes y exestudiantes del Tecnológico de Monterrey que el caso se reabre y que vuelven a poner atención en él, que la PGR se ve obligado a reabrir el caso, y finalmente es con la fuerza de voluntad de las familias que se logra sacar el expediente de de la Procuraduría General de la República para llevarla ante un juez. Actualmente el caso, digamos, lleva 1 año y medio más o menos que ya está en un juzgado, con 6 militares imputados, 3 de ellos ya detenidos y 3 que no se les encuentra todavía, digamos. Ya, esto nos lleva a pensar, si entendemos el cine como un fenómeno social, pues por un lado habrá quien diga que hay un boom del documental como denuncia social, por otro lado puede ser un registro del tiempo que nos está tocando vivir, ¿no? Sí, yo creo que más allá de que el caso todavía sigue impune y por lo tanto más que vigente, lo que vemos con Jorge y Javier lo seguimos viendo en las noticias cada semana, ¿no? O sea, la semana pasada lo vimos aquí mismo en Veracruz, Nefertiti y Grecia. El mismo caso de ejecución extrajudicial por un lado, y que le siembran nuevamente armas y las criminalizan. Entonces, el caso sigue vigente y seguirá vigente mientras este tipo de situaciones sigan sucediendo en nuestro país, ¿no? Sí, eso es importante apuntarlo, porque pareciera que todas las víctimas son criminales, ¿no? Todas las víctimas son criminales. Siempre el gobierno quiere aparecer como que hacen bien su trabajo, que la equivocación fueron las víctimas, que las víctimas, revictimizan a las víctimas, no solo las asesinan, no solo las desaparecen, sino que además siembran la duda a través de los organismos institucionales formales públicos.
pero también a través de los medios de comunicación, ¿no? Que es algo que en el caso del Tecnológico de Monterrey fue muy evidente, donde los medios de comunicación se prestaron para difundir la mentira de las autoridades, aún sabiendo y aún teniendo suficientes elementos para saber que se trataban de estudiantes, o que muy probablemente se trataba de estudiantes y no de sicarios. Bueno, yo sí creo que en los últimos años el cine, sobre todo en un país como México, ha tenido que tomar forzosamente el lugar de medios alternativos de comunicación. Claro. Y también medios para recrear otra realidad, que es justo lo que mencionas. Claro. ¿No? Desde ese punto de vista, los cineastas construyen nuevas realidades también. Sí, creo que el cine documental justo está teniendo tanta importancia en México porque puede profundizar en temas que a veces en el periodismo, por las dinámicas de los medios de comunicación, por la prontitud, por la necesidad de sacar la nota, por los bajos presupuestos, salarios que se le pagan a los periodistas, por la forma en la que son atosigados, ¿no? No pueden hacer esa labor, y el documental de alguna forma, que no necesariamente tendría que ser su función, pero la ha tenido que ocupar, viene a profundizar en todo este tipo de problemáticas y a mostrarle al público de forma mucho más profunda este tipo de temas y de casos, ¿no? Claro, y también con otro tiempo, ¿no? Porque sale un poco de la inmediatez de las redes sociales, de la inmediatez de los medios, sí. Y por lo menos sentar a un público 2 horas a ver un caso y a tocar de otra manera, a acercarse de otra manera, sí, justo. Ciertas temáticas. Pues bueno, a mí me tomó 8 años construir este proyecto, ¿no? Sí. Y estos 8 años me permitieron, madurar yo como cineasta, pero también profundizar y acercarme al caso desde distintas formas, ¿no? Cuando estábamos editando la película pensábamos mucho como en esta idea de Rashomon de Kurosawa, de ver el mismo caso desde distintas perspectivas, ¿no? Primero desde las familias, después desde los testigos y personas directamente involucradas, y después desde las personas que no vivieron el caso directamente, pero que de alguna forma siguen trabajando en el caso a través de la memoria, a través de la exigencia de verdad y justicia. Claro, importante que el cine sea un punto de encuentro de distintos puntos de vista, ¿no? De distintos puntos de vista. Alberto, pues muchas gracias. Muchas gracias a ti. No sé si quisieras agregar algo a esta entrevista. No, pues invitarlos a ver el documental Hasta los dientes, y bueno, ya les estaremos avisando de las siguientes funciones. Nos pueden seguir en el Facebook Hasta los dientes documental, ahí pueden encontrar más información sobre la película y sobre las actividades que hacemos en memoria de Javier y de Jorge. Perfecto, pues muchas gracias y bienvenido nuevamente al Café Lumière. Muchas gracias. Amigos, esta ha sido la entrevista con Alberto Arnaut y su documental Hasta los dientes. Continuamos. Mi filosofía es pasarla bien de verdad y no permitir que nada me impida nunca hacer lo que quiero, decía Michel Petrucciani. ¿Qué tal, amigos? Soy Luis Barria. Estoy aquí nuevamente en Café Lumière para platicar un poco. Michel Petrucciani, un pianista francés que nació en 1962, el 28 de diciembre, el Día de los Santos Inocentes, y la vida le jugó una broma de muy mal gusto. Nació con una enfermedad que se llama osteogénesis imperfecta, también conocida como enfermedad de los huesos frágiles o de los huesos de cristal. El destino, sin embargo, le concedió una gracia. Sus manos crecieron de manera desproporcionada con relación al resto de su cuerpo, de tal manera que eran del tamaño de una persona normal. Esto le permitió, le ayudó a ser pianista. Creció entre la música y desde muy pequeño dijo que quería un piano. Su padre entendió que quería efectivamente ser pianista y mandó adaptarle un piano para que los pedales estuvieran a la altura que él pudiera alcanzar. Tenía apenas 4 años y ahí, a esa edad, a los 4 años, empezó a
a darle clases de piano, a introducirlo en el mundo de la música, en principio de la música clásica. Sus preferidos eran pues los franceses, Debussy, Ravel, Satie, pero cuando descubrió a Errol Garner, entonces se hizo fanático del jazz y empezó a perseguir a los jazzistas y especialmente a los pianistas de jazz. Sus primeros referentes fueron Art Tatum, Oscar Peterson, Duke Ellington y Bill Evans. A los 12 años formó su primer trío de jazz de manera doméstica. Estaba él en el piano, su padre en la guitarra y su hermano Luis en el contrabajo. A los 15 años conoció a Kenny Clarke y empezó a introducirse ya en el mundo del jazz profesional. A los 16 años ya tocó en el trío del trompetista Alain Brunet. Ese fue su primer grupo profesional de jazz. Después conoció a Aldo Romano y en 1980, cuando tenía 18 años, grabó su primer álbum. En 20 años que duró su carrera, se convirtió en uno de los pianistas del jazz más respetados del mundo. Se presentó en pues, todos los festivales prestigiosos, importantes del mundo. Recibió muchos premios, grabó una veintena de discos. Petrucciani no tuvo tiempo para la pausa. Vivió entre prisas y risas, entre fuertes dolores y gratos sabores. Enfrentó la adversidad con las pocas armas que le dio la vida, un talento de gigante, una férrea voluntad, un optimismo a toda prueba y 10 dedos cargados de notas de las cuales no se llevó ninguna. When you love someone, you have to be careful with it. You might never get it again. It's fun to kill people. We should try it sometime. Hoy en Cineteca Lumière hablaremos de Nocturnal Animals, un filme del estadounidense Tom Ford, donde nos plantea un thriller psicológico basado en la relación de Amy Adams, quien es la protagonista, con su ex esposo, quien le entrega un borrador de una novela y donde empiezan a encontrar muchas referencias. Ella empieza a encontrar muchas referencias entre su vida y la del ex esposo. En esta película vemos que la protagonista está, digamos, cansada de su vida monótona en una clase social alta estadounidense y empieza a ver regresiones y entonces nos damos cuenta que la película está planteada en 3 tiempos, en el pasado, en el presente, también en un futuro o más bien en una metaficción donde se reproduce todo lo que pasa en esta novela que le entrega el ex esposo. Claro, Nocturnal Animals, yo creo que es de estas películas que pasan desapercibidas, a pesar de que estuvo nominada a los Oscars, me parece, tenía por ahí una nominación, pero pasó desapercibida, como la clásica película que acaso está nominada, pero todo el mundo sabe que no va a ganar. Es de estas películas como de compañía en las nominaciones y en los Oscars. Pero cuando uno la ve, de verdad descubre una pequeña joya, una joyita, como dicen por ahí. Es una película muy buena, que yo creo que le hace justicia a la tradición de los cineastas norteamericanos, sobre todo a los narradores. Los cineastas norteamericanos se han destacado primeramente por ser excelentes narradores, antes que experimentar, antes que las actuaciones, que la documentación. Hay un manejo perfecto en la narración y esto lo tiene Nocturnal Animals, en un guión muy interesante, como bien lo has dicho, una especie de metaficción donde un escritor logra conjuntar los 3 tiempos, el presente, lo que se está sucediendo en el momento, la ficción planteada y un futuro posible, ¿no? Así es. Y las actuaciones son muy bonitas, es una muestra de cuando la ficción nos habla, incluso mucho más que la propia realidad, ¿no? Que los propios acontecimientos, lo que pudiera pasar, nos habla un poco más o nos toca un poco más que los hechos concretos, ¿no? Así es. Se dice que es una película que
que tiene, digamos, un mensaje de venganza y que queda un final abierto. Entonces, queríamos platicar de ella para que ustedes la vean y vean qué es lo que termina siendo esta película. Claro que sí. Si ustedes quieren ver un guión muy interesante y excelente, no se pierdan Nocturnal Animals. Amigos, hemos llegado al final de nuestro programa, pero les recordamos que tenemos una cita la próxima semana a través de la señal de radio y televisión de Veracruz. También los invitamos a que vean todas nuestras redes sociales y vean el contenido que está en ellas. Muchas gracias por su atención y nos vemos en el próximo Café Lumière.